con la doctora Silvia Guevara sobre este tema que ha movido a la política hoy, las renuncias que se vienen en los ministros, en los integrantes del equipo de gobierno. Doctora Guevara, muy buenas noches, bienvenida a Latina. Muy buenas noches, Santiago. Bueno, para entender un poco esta situación, el plazo vence el 13 de octubre y ¿quiénes están obligados a renunciar si es que quieren postular a senadores, diputados o plancha presidencial o parlamento andino? Cuénteme un poco ahí el ABC para que estemos bien enterados de lo que podría venirse los próximos días. Sí, bueno, efectivamente hay cargos que sí son renunciables y hay cargos que están establecidos, ¿no? Que en algunos, por ejemplo, corresponde renuncia y en otros corresponde licencia sin goce de haber. Para el caso específico de la renuncia tenemos, por ejemplo, los cargos de ministros, viceministros, Contralor de la República, superintendente de la SBS y AFP, incluso, por ejemplo, lo que viene a ser los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, otros organismos que también tienen autonomía constitucional como el Defensor del Pueblo, y acá se establece y la Constitución no determina que la renuncia tiene que ser 6 meses antes de la elección. Y esto ya ha sido determinado por el propio Jurado Nacional de Elecciones, que sería como fecha que ya venimos comunicando, que es el 13 de octubre. Entonces, este es el día en el cual, como máximo, tendrían que haber renunciado estos cargos que son renunciables. Pero hay otros cargos que la misma Constitución determina que no son renunciables. Por ejemplo, el cargo de alcalde, en el caso de también gobernador, vicegobernadores, que son irrenunciables, pero se genera una excepción y se ha determinado una excepción y también se establece que la renuncia tiene que ser 6 meses antes, con lo cual tendrían que renunciar el 13 de octubre. Y es así como se tiene que prever para aquellos que finalmente aspiran a alguno de estos cargos que justamente has mencionado que son de elección popular. En el caso de la licencia, por ejemplo, de otros altos funcionarios, se determina que se tiene que solicitar una licencia 60 días antes, y es una licencia sin goce de haber que debe ser concedida 60 días antes de la elección. Estamos hablando aproximadamente del 11 de febrero del próximo año. Entonces, acá lo que se tiene que observar es justamente que, por ejemplo, para el caso de los que se establecen como excepción, como son el caso de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, el plazo no es hasta el 13, sino que la Constitución determina que es el 13 de octubre. Entonces, es importante que se dé esta observancia para que finalmente pues, se cumpla tal cual conforme está establecido en la norma que es la que nos rige, que es la Carta Magna. O sea, ese mismo día, digamos, el 13 tendría que renunciar, por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, si quiere postular a la presidencia. Cualquier alcalde distrital o provincial que quiera postular a la presidencia, ser diputado, senador, o incluso también aquellos que aspiren al cargo de congresista, diputado o senador o parlamento andino, ¿no? Tendrían que renunciar en esta fecha porque es conforme se estableció en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el puesto de alcalde quede vacante por una renuncia que se pueda dar? ¿Quién asume allí el encargo, ¿no? ¿Quién asume la titularidad de esa institución? Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, de un teniente alcalde, el teniente alcalde Reyardo, pero ¿qué pasa si él también quiere postular? ¿Cómo se dan los regidores también tienen esa obligación de renunciar al cargo si quieren postular? No, ahí has hecho una buena pregunta con relación a esto que es importante que la ciudadanía tenga en claro, y es que ya ha establecido un reglamento, el Jurado Nacional de Elecciones, el 110-2025, donde determina cuál es el procedimiento de la renuncia, ¿no? Cuando renuncian aquellas autoridades que son alcaldes, que actualmente en ejercicio, gobernadores regionales o vicegobernadores, la renuncia tiene un efecto inmediato desde el momento que se presenta, ¿no? Y quien asume, ya se determina, es el primer regidor, que en este caso nosotros lo conocemos en el caso de una alcaldía, el teniente alcalde, que vendría a ser en este caso el primer regidor. En el caso de los regidores corresponden no una renuncia sino una licencia sin goce de haber que tiene que ser otorgada 60 días antes de la elección, hasta 60 días, ¿no? Entonces, en el caso que tú me planteas, entendería que pues asumiría el primer regidor, y como no están supeditados dentro de la obligación de una renuncia, los regidores, sino de una licencia, tendría que cumplirse el plazo que les corresponde a ellos como funcionarios que son electos por voto popular, pero que están dentro de otra figura que no es la renuncia, sino la licencia
sin goce de haber. Interesante, porque esto se tendría que hacer si la elección es el 12 de abril, los regidores que quieran postular, digamos, a Senado, porque hay mucha interna partidaria que allí va a echar mano de esos regidores, tienen que presentar su licencia, sería el 12 de febrero, ¿no? Sacando cálculos es el 12 de febrero. Correcto, 60 días antes, ¿ah? En el caso de los ministros, allí también me generaba la duda de, no es necesario obligatoriamente tener militancia partidaria, ¿no? Porque hay algunos ministros que tienen militancia partidaria, otros que no. ¿Cuánto es la cuota, por ejemplo, de invitados que pueden integrar las listas al Senado y a diputados? La cuota en general para lo que viene a ser el tema del Congreso es el 20%, ¿no? A diferencia de lo que se tiene, por ejemplo, para estas elecciones que se ha dado como una disposición transitoria, que es aumento del 20 al 30%, que se tiene para las regionales y municipales. Para las elecciones generales son el 20%, que son el porcentaje total que tienen para poder, nosotros lo conocemos comúnmente como invitados, pero se determina en este caso como candidatos de libre designación que tienen los partidos, las organizaciones políticas, que tampoco están sujetos de lo que viene a ser dentro de las elecciones primarias, ¿no? No están inmersos dentro de lo que viene a ser el proceso de las elecciones primarias, sino que estos son, como su mismo nombre lo dice, designados por las mismas organizaciones. Claro, puede ser el caso de un ministro que no tenga afiliación partidaria, que entre como invitado en una lista, pero sí está obligado a renunciar el 13 de octubre, ¿no? En el caso de los otros cargos que no tienen esta condición que determina la Constitución como cargos irrenunciables, pueden renunciar hasta el 13 de octubre, justamente no es la misma fecha, ¿no? Como explicábamos previamente, sino es antes, hasta el 13, justamente por esa razón, porque son cargos que pueden ser renunciables, entonces podrían renunciar de manera previa, como ha sucedido en este caso, ¿no? Pero hay supuestos específicos que tienen que ver con el tema, sobre todo de los que mencionamos, de las condiciones de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, que sí se tienen que observar de una manera y un tratamiento diferente, porque son cargos que están establecidos como una excepción a esta irrenunciabilidad que tiene el carácter justamente de su mismo cargo que están en ejercicio. Ahora, el cargo de congresista no se puede, es irrenunciable, entonces entenderíamos que incluso ha habido un dispositivo legal para que los congresistas se mantengan en el cargo, así quieran volver a postular incluso a la presidencia, ¿no? En el caso de los congresistas es un tema particular porque efectivamente también la Constitución determina que su cargo es irrenunciable, pero en el caso de ellos no están contemplados dentro de aquellas autoridades que tienen que renunciar de manera obligatoria 6 meses antes del día de la elección, con lo cual ellos no están obligados, no están dentro de esta excepción y van a mantenerse en su condición de congresistas hasta finalmente los días previos a la elección, ¿no? Por eso que es importante justamente lo que se ha dado con el tema de guardar la debida prudencia y sobre todo un comportamiento adecuado en el marco de un proceso electoral que le genere más confianza a la ciudadanía para evitar justamente problemas que puedan generar algún tipo de conflicto, ¿no? O, digamos, manifestaciones que pueden ir abocados a un interés distinto a lo que finalmente correspondería en el marco de un proceso democrático. Muy bien, doctora Silvia Guevara, abogada, experta en gestión pública y derecho electoral, ha estado con nosotros explicándonos un poco cómo van a funcionar estas renuncias en el caso de los alcaldes, en el caso de que quién asume la alcaldía, si es que el alcalde, por ejemplo, el alcalde de Lima va a ir a la presidencia. Le agradezco mucho, doctora. Queda también el contacto para quizá ese día tener un comentario de cómo se dan. Me imagino, y solo para terminar, se puede presentar, se puede validar la renuncia hasta las 11:59, algo así creo que ha establecido el jurado. ¿Cómo va a ser eso? Ahí hay un tema a considerar y es que el mismo reglamento del jurado ha establecido que las renuncias tienen efecto inmediato desde el momento que se presentan, no necesitan ser aceptadas. Correcto. A diferencia, por ejemplo, la licencia, que es licencia sin goce de haber, que sí tienen que ser concedidas, ¿no? En el caso de la renuncia de autoridades que estamos hablando, que están dentro de esta excepción, como gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes, tienen que renunciar y esta renuncia tiene un efecto desde el momento que se presentan. Desde el momento que se presentan, se entiende que tiene este efecto inmediato, con lo cual dejan el cargo, ¿no? Perfecto, clarísimo, doctora Silvia Guevara, le agradezco mucho su tiempo. Muy buenas noches. Muchas gracias, un gusto. Bien, amigos.